Yo sé, lo sabe el país también, que ha habido anteriormente acciones del gobierno, sobre todo con respecto al tema migratorio, que han sido reacciones del gobierno y ha dispuesto acciones reactivas por la presión social para buscar, como dice la gente, like. Pero ahora, con la gravedad de la crisis haitiana y sus efectos en el país y posibles efectos mucho más graves, y lo he dicho ya anteriormente, el país necesita entenderse, armonizarse en esa parte, ver en los puntos de coincidencia para apoyar una acción, un programa desde el gobierno, obviamente, que es el que dirige la nación y que dirige todas las instituciones y organismos públicos, incluidas las Fuerzas Armadas. Entonces, porque el momento demanda la unidad nacional. En el menor de los casos, porque yo sé que eso de nuevos pactos de la unidad con la oposición, la oposición está muy resentida por la manera en que el gobierno la ha tratado. Y está muy resentida porque ha visto en el gobierno el uso de todos estos asuntos para buscar like, como la propia oposición dice. Pero por lo menos tenemos que asumir y coincidir en los puntos en que estamos de acuerdo y apoyar las medidas que está disponiendo el gobierno, que se estimen correctas, necesarias, humanas, con protocolos organizados, porque es necesario. Es necesario, así como protestamos y le demandamos al gobierno accionar frente al tema de la inmigración ilegal, pienso que es ético. Entonces, si el gobierno se dispone a realizar lo que le estamos demandando y pidiendo, entonces lo más elemental es que apoyemos esas decisiones del gobierno. Porque nunca las medidas que adoptemos para limitar, controlar, organizar la inmigración ilegal le van a gustar a todo el mundo, menos a los haitianos y mucho menos a los organismos internacionales que viven de eso y a los grupos organizados que viven de eso y que tienen una retórica falsante. Pero también es cierto que cuando esas medidas van a la práctica, como hay que tratar directamente con la gente, y en este caso con los haitianos ilegales, que es una población pobre, paupérrima, merecedora de otra suerte, pero que es un elemento que hay que tomar en cuenta porque nunca se gana el pleito cuando tu oponente es un paupérrimo, es un pobre de solemnidad y está pasando históricamente por una situación terriblemente mal. Porque ese es el que convoca y provoca los mayores apoyos y las mayores solidaridades. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y tomar en cuenta que cuando se va a la práctica, la fuerza pública que actúa tiene que ser la mejor seleccionada y la mejor preparada, sobre todo en el tema de los derechos humanos y de la sensibilidad social. No es que no va a ejercer sus funciones, claro que sí, con todo el rigor de la ley, pero con métodos humanos, con inteligencia, porque es que nos están mirando. Y tanto internamente aquí en la República Dominicana como fuera, están pendientes de cualquier fallo para entonces dimensionarlo. Somos unos canallas, los peores del mundo, atropellamos, qué malos somos. Pero lo hemos visto. Y obviamente, si provocamos eso, como ocurrió con una señora embarazada,
que no se manejó ese tema bien. Bueno, ahí está Amnistía Internacional. No, pero esas medidas de los hospitales tienen que eliminarse. Ajá. O sea, la República Dominicana y el presupuesto de salud que no alcanza para el dominicano, tenemos que dárselo a los haitianos. Pero por Dios. Y fíjense que incluso, y eso hay que promoverlo, por eso digo que hay que apoyar al gobierno en esa parte, en el tema de las clínicas, de los hospitales públicos, no es que se le está negando la asistencia médica. Eso no se le está cobrando. Ahora, si usted llegó a parir y se le atendió y parió y gasta, porque se gasta un dinero en unos insumos, pague eso por lo menos, porque el dominicano lo paga también. Y los hospitales no tienen recursos ni tantos insumos para atender a todo el mundo. Y el dinero que usan es el dinero de nosotros, los dominicanos contribuyentes, para que nos den servicio a nosotros. Que por razones humanitarias, sí, pero págate los insumos. Porque si te tiene que tomar una cerveza, te la bebe. Y un pote romo, como dice la gente. Ah, entonces para parir no vas a pagar el suero, los asuntos que se utilizan. Ahora, si tú entraste ilegal y te atendieron, bueno, tú estás ilegal violando la ley de la República. Te tenemos que enviar a tu país, que es normal también. O sea, el gobierno tiene que afinar con migración y los otros organismos que intervengan, con oficiales preparados que lleven la voz cantante, no cualquier guardia o de migración o policía. Unos oficiales preparados que sepan conversar, que tengan autoridad, que sepan lo que son los derechos humanos y los derechos de la gente, y que sepa el problema internacional y el foco que somos frente al problema de la inmigración ilegal haitiana. Yo pienso que hay que instruirlos en ese sentido para que actúen correctamente y no pongan el pecho para que nos critiquen. Las medidas son correctas. La implementación es necesario mejorarla. Pero el apoyo a las medidas del gobierno, siempre y cuando sean medidas correctas, por el buen camino o necesarias, y que no es buscando like, entonces todos los sectores de la vida nacional tienen que apoyar esas decisiones del gobierno. Esa marcha que se hizo por un grupo que hizo ya la anterior, en el hoyo de Friusa, más que para protestar, porque ya el gobierno está respondiendo a las demandas, debe ser para apoyar al gobierno con las medidas que está adoptando contra la inmigración ilegal. Vamos con nuestro señor director.